Familia, vamos a buscar en su Biblia Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, versículo 6. Juan capítulo 1, versículo 6. Es la tercera vez que nos adentramos en este hermoso evangelio según San Juan, como dicen ahí, en donde tienen, como dice aquí en la escritura. Así que ahí en el capítulo 1, versículo 6, y hoy vamos a estar estudiando, predicando hasta el versículo 13. ¿Sí? Juan capítulo 1, versículo 6 al 13. Y permítame, acompáñeme con su mirada, vamos a leer la palabra de Dios. Dice así: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Padre de los cielos, gracias por esta mañana que tú nos das para estudiar tu escritura, tu palabra. Danos sabiduría, Señor, para entenderla, para comprenderla y para aplicarla. En Cristo Jesús, amén. Muy bien. Bueno, ahí aparece el título de la predicación de hoy. El título es El testimonio del verbo de Dios. El testimonio del verbo de Dios. Ahora, cuando leemos estos pasajes, ¿se acuerdan que lo comentábamos al principio? Estamos en una sección del libro de Juan muy importante, ¿sí? Muy importante, donde Juan está abriendo el evangelio, su evangelio. Y la sección en la que nos encontramos es el prólogo. Son las palabras, son el testimonio de Juan a lo largo de la vida de Juan, caminando con el Señor Jesucristo. Juan tuvo la oportunidad de verle, tuvo la oportunidad de escuchar sus enseñanzas. Él creyó, él puso su fe, él puso su confianza en la persona del Señor Jesucristo. Y estas primeras palabras son importantes porque es como un resumen, síntesis de aquello que va a estar pasando Juan a lo largo de su evangelio. Entonces aquí vemos el testimonio de Juan, no Juan el Bautista, Juan el apóstol. El testimonio de Juan, estas primeras palabras. Y a partir del versículo 19, el evangelio se va a hacer narrativo y va a empezar a narrar entonces cómo se fueron dando las cosas, cómo vino Juan el Bautista, cómo se apareció el Señor Jesucristo. Y entonces va a ir dedicando tiempo a señalar a Cristo, a señalar al Señor como el Cristo, como el Mesías. Ahora, ¿se acuerdan lo importante que es entender que Juan tiene un propósito en su escrito? El propósito es para que crean que Cristo, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Ese es el propósito de todos estos versículos, el propósito general. En cada sección, cada palabra tiene este propósito, para que nosotros creamos. ¿Creamos qué? Que realmente Jesús es el Hijo de Dios. Que no tengamos duda, que nos acercamos a Dios mismo, al Dios eterno, al Dios que vivió en comunión por toda la eternidad, desde toda la eternidad, aquel verbo que era con Dios, que era Dios y que en el principio siempre ha estado. Y nos acercamos así a ese Dios verdadero. Y para que creyendo en Él, en sus palabras, en su persona, en sus milagros, en Él, poseamos vida en su nombre. Vida eterna, vida eterna, vida eterna. Y es lo que veíamos en los primeros versículos. Y me acuerdo cómo introduje los primeros versos del versículo 1 al 5, que yo les decía que cuando tú presentas a alguien importante, pues te ocupas de que cada palabra realmente refleje la importancia de esa persona a la cual tú presentas.
Y Juan es muy selectivo en las palabras que usa. Cada palabra, cada frase, cada estructura tiene un propósito y tiene un significado. ¿Sí? Juan está presentando al Verbo de Dios. Juan está presentando a Dios mismo. Y mientras yo estudiaba desde el versículo 6 al 13, otro concepto que se venía a mi mente es algo que también ha estado ahí en mi mente hace 2 meses, hemos platicado mucho con el pastor Axel, es qué importante es la claridad y el uso de las palabras correctas. Qué importante. No solamente presentas a alguien importante y debes usar palabras que reflejen esa importancia, sino que también debes ser claro. Debes ser claro, debes usar palabras correctas. ¿Por qué? Porque si usas palabras ambiguas o palabras confusas, tu mensaje puede ser malentendido. Tus palabras pueden ser malentendidas. ¿Sí? Puedes dejar vacíos. La gente puede pensar cualquier cosa, puede distorsionarse lo que tú has dicho. Qué importante es la claridad. Qué importante es el uso de las palabras correctas. Y cuando vas a estas palabras que usa Juan, algo que vas a ver es esto. Mucha claridad de parte del apóstol. Mucha claridad para presentar al Hijo de Dios. Él no va a dejar espacios vacíos. Él no quiere que te hagas una idea de algo, no, él quiere ser suficientemente claro en cómo está describiendo a Cristo Jesús. A Cristo Jesús. Y es lo que vemos aquí en estos versos. Estas entonces son las palabras de Juan, es su prólogo, es la forma en que él presenta el Verbo de Dios. Anteriormente habíamos visto cómo Juan presenta al Verbo, a la palabra de Dios, a Cristo Jesús, como Dios mismo, como Creador. Por Él fueron hechas todas las cosas. Y sin Él, nada sería hecho, nada existiría, porque Él hizo todo, Él determinó hacer todo. Habíamos visto también otro concepto, que este Verbo de Dios también es luz, es la luz de los hombres. Y no solo es la luz de los hombres, sino que también es vida, es vida. Este Verbo de Dios, que es Dios mismo, que es el Creador, es la luz y es vida a los hombres. Así es como presentó Juan a Jesucristo desde el verso 1 hasta el verso 5. Pero en este verso 6 vamos a ver este testimonio. Ahora, no es el contenido del testimonio como tal, sino es el testimonio del Verbo de Dios. El testimonio del Verbo de Dios. Estos pasajes se centran en una declaración solemne del Verbo de Dios, lo que testifica su persona, lo que testifica su persona. Y por eso, con la primera persona que comienza Juan, es aquí en el verso 6, con Juan el Bautista. Juan el Bautista, cuando tú piensas en este testimonio del Verbo de Dios, y aquí es donde vamos a dividir este estudio, lo primero es el precursor, ¿sí? El precursor. Y eso lo vas a ver desde el verso 6 hasta el verso 8. El testimonio del Verbo de Dios. Y en primer lugar, su precursor, el precursor, quien anunció la llegada, la venida de este Verbo, fue Juan el Bautista. Juan el Bautista. Pero en el verso 9, pensando en el testimonio del Verbo de Dios, vas a ver el rechazo de este testimonio. Porque era la luz verdadera, pero él vino a lo suyo. ¿Y qué pasó? Los suyos no le recibieron. Él estaba en el mundo, él creó el mundo, pero el mundo no lo conoció, no le conoció. Ese testimonio no fue recibido. El testimonio del Verbo de Dios no fue recibido por el mundo. Pero en el verso 12 vas a ver que dice aquí, pero algunos, mas a todos a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, el Verbo de Dios, Dios mismo, les dio potestad, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Entonces, pensando en este testimonio, tú ves que está el precursor, está el rechazo, pero también hubo su aceptación. Hubo algunos que lo aceptaron. Y ese es el desarrollo que vamos a tener
en esta mañana. ¿Cómo respondieron a este testimonio? Entonces, en primer lugar aparece el precursor. Y ahí aparece en el versículo 6. Y vamos a leer versículos 6 al 8. Esto, pensando en el precursor, dice aquí: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Y aquí inmediatamente te das cuenta cómo la palabra principal es testimonio. Él vino por testimonio, Él vino para dar testimonio y Él vino para testificar de lo que Él no era. Él venía a testificar de la luz. Ahora hay algo muy interesante acá, porque en el versículo 6, la primera palabra que aparece, pensando en este primer punto, el precursor, lo primero que aparece es hubo, ¿no? Hubo. Y ese hubo es una palabra que habla acerca de llegar a ser, llegar a existir. Ahora, aquí algo importante es, ¿te acuerdas de quién estaba hablando Juan antes de hablar de Juan el Bautista? Del que nunca ha llegado a ser, del que siempre ha sido, del que siempre ha existido, el que está fuera del tiempo, el que ha creado todas las cosas, el que ha estado en el principio. Pero en este versículo hubo un hombre, está haciendo un contraste. Tú no lo ves, pero si lo analizas mejor, vas a dar cuenta cómo hay una contraposición del verbo y del hombre. El contraste se hace evidente. Frente a la eternidad divina, esa existencia del verbo se contrasta con la temporalidad del hombre. La temporalidad del hombre. La personalidad única es el verbo, pero con la generalidad de una criatura. Hubo un hombre. Hubo un hombre. Ese contraste afecta también su misión, porque la misión de Juan el Bautista, ser un hombre temporal, un hombre que llegó a ser y un hombre que dejó de existir en el sentido terrenal, murió, no es la misma misión que tiene el Verbo de Dios. El Verbo de Dios tiene una misión eterna. El Verbo de Dios siempre ha existido y su misión está afectada por su carácter, por lo que Él es. Hubo un hombre. Y a diferencia del Verbo de Dios, su ministerio fue temporal, su testimonio fue temporal, su tarea fue temporal. No es como ese verbo. La palabra que más se repite, como te dije en este pasaje, es testimonio. Y algo importante aquí es cuando dice entonces, hubo un hombre, y aquí viene algo que debemos señalar, un hombre enviado de Dios. Un hombre enviado de Dios. Esa palabra enviado significa delegar. Un hombre que fue delegado. Un hombre que fue determinado a cumplir una misión y que fue enviado para eso. Juan hace notar que el Bautista fue un enviado de Dios. Juan el Bautista no vino por su propio impulso, sino que Dios le encomendó una misión que debía cumplir conforme al propósito divino. Dios escogió a Juan el Bautista para este ministerio y le envió a realizarlo en el tiempo que había determinado. Hubo un hombre, sí, un hombre como tú y como yo, un hombre, pero ¿cuál fue la diferencia? Que Dios determinó que ese hombre fuera enviado por él. Ahí está el precursor, ¿sí? No pudo ser cualquier hombre. Fue el hombre que Dios había determinado, Juan el Bautista. El ministerio que tuvo Juan el Bautista, cuando tú ves este pasaje, es que fue realmente determinado por el Señor. No es que pudo, como te dije, ser cualquier hombre. La vida de este hombre estaba en un plan bien definido. ¿Desde dónde se había anunciado la misión de este hombre? ¿Desde dónde se había determinado que este hombre sería el enviado de Dios? Mira, acompáñame ahí, Isaías 43. Isaías 43.
hace muchos años atrás, desde la venida del Verbo de Dios. La misión de este hombre, mira, aparece ahí en Isaías 43 y dice: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Ahora acompáñame a Malaquías 4. Versículo 5. Mira cómo cierra el Antiguo Testamento con estas palabras tan solemnes, con esta declaración, con esta profecía. Malaquías 4:5 dice aquí: he aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. En el Antiguo Testamento Dios había determinado enviar a un hombre, y ese hombre iba a preparar el camino del Señor. Y ese hombre iba a hacer volver el corazón de los hijos y de los padres. Ese hombre iba a estar relacionado con Elías. Iba a ser un hombre que iba a preparar el camino. Llega Juan el Bautista. ¿Y cómo decimos que es este hombre que se le había profetizado? Bueno, mira, acompáñame a Lucas capítulo 1, versículo 17. Hablando de la profecía del nacimiento de Juan el Bautista, ve cómo en él se va a cumplir esta profecía. Dice ahí en el capítulo 1, versículo 17, hablándole a su padre Zacarías, dice de Juan el Bautista: e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos. ¿Para qué? Para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Este es el anuncio de su nacimiento. Antes que Juan el Bautista naciera, Dios ya lo había apartado. No era un superhombre, era un hombre, pero era un hombre enviado de Dios, determinado para cumplir esta misión. Había sido enviado por Dios. Y cuando ves este anuncio, inmediatamente en él se está cumpliendo esto que se había dicho. Así es como es escogido este hombre. Ahora, no solamente se escoge, regresamos ahí a Juan, no solamente es que su vida es parte de un plan y de un propósito, no solamente el precursor ya estaba determinado dentro del plan y del diseño de Dios, sino que en el versículo 6 dice el cual se llamaba Juan, pero en el versículo 7 dice: este vino por testimonio, por testimonio. Esta palabra testimonio es evidencia. Este hombre vino por evidencia. ¿Evidencia de qué? De que Dios nuevamente estaba hablando. Dios otra vez iba a hablar e iba a dar su mensaje más grande, porque era Jesucristo mismo, la palabra de Dios, el verbo de Dios. Y el que haya aparecido este hombre, Juan el Bautista, es que Dios nuevamente está hablando. Dios nuevamente está hablando a los hombres. Y por eso este versículo es tan claro y este versículo es tan importante, porque esta es una evidencia clara. La presencia de este hombre es una evidencia clara de que ha llegado un tiempo especial, donde el Señor va a obrar. Cuando, por ejemplo, tú estudias el Evangelio de Mateo, uno de los derechos o una de las evidencias de que este hombre iba a ser el Mesías, hablando de Cristo Jesús, es que él debía tener su precursor. ¿Sí? Debería cumplir esto. Debería haber un hombre que anunciara su venida. Debería haber un hombre que preparara su camino. Y el Mesías tenía que venir cumpliendo esta condición. No había Mesías sin precursor. Había sido así determinado.
Por eso Juan el Bautista tiene un rol importantísimo. Por eso está aquí en el prólogo. Porque Juan el Bautista, el rol que se le dio, el papel que se le dio, es parte de la forma en que Dios iba a manifestar a su Hijo. La forma en que Dios iba a manifestar al Salvador del mundo. Su vida era la evidencia divina de la llegada del Salvador del mundo. Va a decirlo adelante Juan, él no era la luz. Él fue llamado para que diese testimonio de la luz. Su labor, su rol era indispensable. Él no era la luz, pero se necesitaba su testimonio. Dios ya había profetizado que vendría y que iba a preparar el camino. Todo estaba determinado. Y Juan sabía eso. Ahora seguimos leyendo ahí. Este vino por testimonio, por evidencia. ¿Para qué propósito? Para que diese testimonio de la luz. Para que diese testimonio de la luz. El rol de Juan el Bautista, el propósito de Juan el Bautista era afirmar solemnemente la llegada del Cordero de Dios. Ese era el propósito de Juan, afirmar solemnemente, ofreciendo la autenticación de primera mano del hecho. Él estaba anunciando algo serio, él estaba anunciando algo importante. Él afirmaba solemnemente la llegada de la luz, para que diese testimonio de la luz. Esto lo vamos a ver, por ejemplo, en pasajes cuando vayamos estudiando Juan, porque el propósito de Juan fue este. No había otro propósito en la vida de Juan. El propósito en la vida de Juan era ser el precursor del verbo de Dios. Anunciar, testificar, dar testimonio, era la evidencia. Por eso ahí cuando avanzamos, dice la Biblia ya en Juan capítulo 3, que los discípulos de Juan el Bautista veían cómo los discípulos de Jesucristo bautizaban. Y de pronto se acercan los discípulos de Juan el Bautista y le dicen, mira, al que bautizaste las personas le están siguiendo, ya está bautizando, ya está teniendo un ministerio fructífero. ¿Qué está pasando? Y mira lo que responde Juan. No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Ustedes mismos me son testigos de que yo les dije que yo no soy el Cristo, sino que yo soy enviado delante de Él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, hablando Juan el Bautista, dice, mi gozo está cumplido. Y después vienen unas palabras hermosas que siempre nos hacen pensar. Dice aquí Juan el Bautista en Juan capítulo 3, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Lo que está diciendo Juan es, yo vengo a cumplir mi papel. Yo soy el enviado para abrirle el camino al Señor. Esta es mi misión. Para esto fui llamado. Para esto nací. Este es mi propósito. Y mi gozo, qué hermoso, ¿no? Y mi gozo está cumplido. Es necesario que yo disminuya. Es casi es necesario que yo desaparezca de la escena y que Él crezca. Porque para eso fui enviado. Hubo un hombre enviado de Dios. En Lucas 7:28 se reconoce a Juan el Bautista como el hombre más grande. Como el hombre más grande. Ahora tú estudias la vida de Juan el Bautista y fue un hombre de virtud. Fue un hombre realmente que vivió para la gloria de Dios, pero déjame decirte que no fue el más grande por eso. Juan el Bautista no fue el más grande por sus virtudes. Juan el Bautista no fue el más grande por la forma de vida que llevó. Fue el más grande porque Dios el Padre lo tomó para ser ¿qué? El precursor y el heraldo de su Hijo amado. Aún antes de nacer. Por eso fue el más grande. ¿Sí? Así es como entiendes ahí Lucas capítulo 7:28. No fue por las virtudes de este hombre y no fue por la forma de vida de este hombre.
fue porque a nadie se le dio el privilegio que se le dio a Juan. Fue el más grande por la misión que se le encomendó. Fue el más grande porque era el precursor del mismo Hijo amado de Dios. Fue el más grande porque Dios lo escogió para la tarea más importante de la historia humana hasta ese punto, que era ser el precursor del Mesías. Ser el precursor del Mesías. Él fue enviado para testificar de la luz. Y cuando estudias la vida de Juan, que lo haremos más adelante, no hoy, pero más adelante, su vida fue corta. Ya lo hemos estudiado también. Su vida fue corta porque se le fue asignado un ministerio corto. Se le fue asignado un ministerio corto. El propósito específico entonces, ¿cuál era? Seguimos leyendo. Juan era el testimonio de la luz, ¿a fin de qué? De que todos creyesen por él. A fin de que todos creyesen por él. Juan era el medio por el cual los hombres debían poner su plena confianza en aquel que Juan anunciaba. Este hombre comprendió que era simplemente un medio. Simplemente un medio. Y lees la vida de Juan y se acerca y dice, ¿tú eres el Cristo? No, no soy el Cristo. ¿Tú eres? No, no soy. Yo simplemente soy una voz que clama en el desierto. Yo simplemente no soy digno de desatar. No soy digno de prestar el más humilde servicio. No soy digno. Solamente soy el precursor. Se le asignó una tarea corta. Y por eso su vida fue corta. Y por eso fue asesinado por causa de su testimonio. Por eso el apóstol menciona ahí en el versículo 8 que él no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. No era la luz. Ahora, como en el presente también pasa o sucede, ¿cuántas veces nos quedamos con los hombres y nos olvidamos que los hombres son simples medios? Y ese es un problema que nos pasa hoy y que también pasaba ahí. ¿Sabes por qué Juan dice esto? Que él no era la luz, sino que solamente era un testimonio, porque había personas que no miraban a Cristo. ¿Y a quién miraban? A Juan el Bautista. A Juan el Bautista. Ponían sus ojos en Juan el Bautista, cuando aún Juan dijo quién era y a lo que venía. Pero normalmente pasa eso, y normalmente también, y pasó en el tiempo cuando Juan estaba escribiendo su evangelio. Y por eso es claro en decir, él no era la luz. Él era solamente un testimonio. Él vino para testificar. Él vino para que todos creyésemos en la luz. Él no era la luz. Él era el precursor. Juan afirma claramente, en pocas palabras, los hombres son simples medios. Hay que poner nuestra mirada en el Señor. Ahora yo pensaba en estos pasajes y decía, bueno, para la presentación del verbo de Dios, la presentación de su precursor es esencial. Como te digo, no es, bueno, podemos no hablar de Juan, o sí podemos. No, para el Mesías, para el verbo, para el Salvador, para el Cordero, tiene que estar ahí el precursor. Pero yo pensaba, por ejemplo, en Juan el Bautista. Y tal vez sacaba una aplicación rápida y pensaba en estos versículos que, hermanos, ¿sabes qué debemos aprender de la vida de Juan? De la vida de Juan debemos aprender a ver la vida a través del propósito de Dios y no de nuestros propósitos. Debemos aprender a ver la vida a través de los propósitos de Dios y no de nuestros propósitos. Sí, no habrá otro como Juan. Es verdad, nadie va a cumplir ese rol. Nadie va a ser nuevamente llamado a eso que fue Juan, este precursor. Pero ¿sabes que también Dios te ha llamado a ti para algo específico? ¿Sabes que Dios también tiene propósitos para ti? Y déjame decirte una sorpresa que nos va a asombrar a todos. No son tus propósitos, son sus propósitos. ¿Y sabes qué debemos aprender los creyentes? A vivir realmente a la luz de los propósitos de Dios. ¿Por qué Juan decidió lo que decidió? Porque él entendía que
fue llamado con un propósito. ¿Por qué a Juan no le importó terminar en la cárcel y posteriormente ser decapitado? Porque él sabía cuál era su propósito. Porque él decidió alejarse al desierto. Porque él sabía cuál era su propósito. Él vivió bajo la luz del propósito divino que realmente Dios tenía para él. Eso es lo que nos enseña su vida corta. Ahora uno piensa y dice, bueno, Juan, no, pero tú también tienes propósitos. Yo también tengo un propósito, pero no son míos. Yo no tengo que buscar mis propósitos, yo tengo que buscar el propósito de Dios. Y todas las cosas que Dios me permita vivir, todas las cosas que Dios me permita decidir, aprende, y yo debo aprender también, que deben apuntar al propósito más elevado, Cristo Jesús. ¿De qué forma el trabajo me acerca a mi propósito? ¿De qué forma mi familia me acerca a mi propósito? No, la familia no es el propósito, el trabajo no es el propósito, tu crecimiento no es el propósito, tu desarrollo personal no es tu propósito. El propósito del creyente es vivir para la gloria de Dios. Es ocupar nuestros dones, nuestros talentos, nuestras capacidades. Y todo lo demás es gracia, mi hermano, es gracia. Y si Dios te permite desarrollarte, gloria a Dios. Y si Dios te permite alcanzar cosas, gloria a Dios. Eso no está mal. Pero está mal si lo haces tu propósito de vida. ¿De qué forma realmente lo que tengo, lo que soy y lo que decido sirven al propósito más elevado que yo realmente puedo buscar? Que es el propósito que Dios me ha dado. El propósito que Dios me ha dado. El tiempo sobre este mundo no es lo importante. El tiempo sobre este mundo no es lo importante. ¿Sabes qué es lo importante? La voluntad divina es lo importante. Lo importante no es si vives 80, 70, 60, 50, 30. Eso no es lo importante. Para nosotros es súper importante. Pero no es importante. Lo importante es la voluntad de Dios. Lo importante es la voluntad de Dios. El tiempo es relativo para el Señor. El tiempo es algo relativo para el Señor. Dios designa tareas, propósitos y debemos buscar cumplirlas. Si soy soltero, si soy casado, si soy padre o no soy padre, qué profesión tengo, qué trabajo tengo, cuánto de lo que tengo realmente me lleva a vivir de acuerdo al plan que Dios tiene para mí. Eso asombra de la vida de Juan el Bautista. Eso asombra de la vida de Juan el Bautista. Entonces, pensando en este testimonio del Verbo de Dios, lo primero que tenemos aquí es su precursor. Un hombre que entendió su propósito y que anunció, y que cuando terminó su tarea, Dios lo sacó de la escena. Y él entendía que debía menguar para que Jesucristo crezca. Después en el versículo 9, vemos esto del testimonio del Verbo de Dios y vemos el rechazo. El rechazo. Y miren el versículo 9, dice así. Nuevamente, inmediatamente se detecta cómo deja Juan a un lado. Y dice en el versículo 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. El apóstol Juan regresa aquí en este versículo al Verbo de Dios. Ahora, no es difícil pensar que está hablando del Verbo de Dios, porque ¿cómo describió ya el Verbo de Dios? Como la luz y como la vida. Entonces, cuando ves aquí aquella luz verdadera, si ya dijo que Juan no era la luz y ya calificó al Verbo como la luz, como la vida, pues ¿de quién está hablando? Claramente está hablando del Señor Jesucristo. Aquella luz verdadera, esa luz verdadera. Aquí hay unas cosas muy interesantes en lo que dice aquí Juan. El apóstol, como te digo, regresa al Verbo. Ya antes lo había descrito como la vida y la luz de los hombres. Y regresa nuevamente a poner su mirada,
a presentarlo nuevamente. Y lo presenta ahora como la luz verdadera. No se aprecia aquí en Reina Valera, en la Biblia que tú tienes, pero hay un artículo definido antes de verdadera. Es decir, no lo decimos así porque no se puede, pero es la luz, la verdadera. Y se acuerdan que yo les dije, esto es importante, porque no te está hablando algo verdadero entre lo verdadero. Sería muy diferente decir una verdad a decir la verdad. Jesús es la luz y es la verdadera luz. No hay luz fuera de Él. Ese es nuestro Cristo, la verdadera luz. La verdadera luz. Y aquí verdadera habla acerca de algo que es real, algo que es genuino, algo que es auténtico. La luz del Señor Jesucristo, Él como luz, es lo real. Es lo real. Es lo genuino. Me encantaba cómo lo describía un léxico griego, porque hablando de esta palabra, decía, no solamente es aquello que lleva el nombre, no solo es aquello que lleva la semblanza, no solamente es aquello que se presenta, sino que su propia naturaleza corresponde a lo que es. No solamente lleva el nombre de verdadera, no solamente tiene una imagen como verdadera, sino que realmente es la verdadera luz. Esto es genuino, la verdadera luz. Y esta luz, aquella luz verdadera, esta luz verdadera que alumbra a todo hombre, que alumbra a todo hombre. Y aquí hay algo que tal vez hay que señalar importante. Esta palabra alumbrar habla acerca de iluminar, habla acerca de arrojar luz. Esta luz verdadera, ¿quién es la luz verdadera? El Verbo, Jesucristo mismo. No sus enseñanzas, porque eran verdad sus enseñanzas. No sus milagros, Él era la verdadera luz. La verdadera luz. Esta luz verdadera, ¿qué hace? Arroja, alumbra, ilumina. ¿Y a quién ilumina? El pasaje dice aquí, a todo hombre. A todo hombre. Entonces, pues qué misterio, ¿no? Acá todo hombre, pues acá dice todo hombre. Pero esto quiere decir algo muy importante. Que el Evangelio alumbra a quiénes? A todos. A todos. Entonces, la persona cuando rechaza el Evangelio no es porque no ve, es porque decide no ver. Eso es lo que yo quiero que tú entiendas. Porque la característica de Cristo, al ser la verdadera luz, es que alumbra a todos los hombres. Y el problema del hombre no está aquí. El problema, porque todos leemos Juan y entendemos lo que está diciendo Juan. El problema del hombre está acá, en el corazón. Cuando el hombre rechaza el Evangelio, no es que no está siendo iluminado, porque el Evangelio ilumina, sino que él decide vivir en la oscuridad. Y eso es lo que va a tratar, por ejemplo, Juan, a lo largo de su Evangelio también. Por ejemplo, en Juan capítulo 3, él va a decir, ellos no vienen a la luz porque no quieren que sus obras sean evidenciadas. Ellos rechazan la luz, pero saben que Él es la luz. Jesucristo es la luz verdadera. Y esa es la palabra, arroja luz sobre todos los hombres para ser iluminados. ¿Qué rango tiene todo hombre? Ahora, no es algo, escucha esto, porque cuando hablamos de esto de la iluminación, hay que cuidarnos de dos extremos. No es algo que está en el hombre, no es una capacidad en el hombre de ver el Evangelio, no. El Evangelio es el medio por el cual tú eres alumbrado. El hombre sin el Evangelio no puede ver. El hombre sin el Evangelio está en oscuridad. El hombre sin el Evangelio vive en tinieblas. ¿Quién es la luz que lo alumbra? Cristo Jesús. A través de su Evangelio alumbra. Y el otro extremo es pensar que solamente alumbra a algunos, ¿sí?
Hay unos que ven este pasaje y dicen, mira, alumbra a todo hombre. Entonces todos tenemos la capacidad de ver a Cristo sin necesidad del Evangelio. Todos vamos a conocer a Dios. Todos podemos conocer la verdad. No, no, no. No es tan general. Es el Evangelio que ilumina. Después vienen los otros que se van a la otra orilla y dicen, no, los iluminados solamente son los escogidos, los predestinados para salvación. Ellos son los que son iluminados. Los demás no, nunca van a ser iluminados. Pero este pasaje no me enseña esto. Este pasaje muestra un equilibrio correcto, un equilibrio sano. Hemos de evitar estos dos extremos. Porque cuando tú te acercas al texto y al contexto del Evangelio de Juan, hay una obra general por el Evangelio. ¿A quiénes? A todos los hombres. Hay una obra general del Evangelio a todos los hombres. A todos los hombres. Me ayudó mucho este comentario de un autor. Escucha. Cristo ilumina a todo hombre que oye el Evangelio. Imparte un cierto grado de comprensión en los asuntos espirituales. Entre paréntesis, esto es importante, que no resulta necesariamente en la salvación. Que no resulta necesariamente en la salvación. Esta obra de iluminación, en cierto grado, el Evangelio nos ayuda a comprender. A todos aquellos a cuyos oídos y mentes llega el mensaje del Evangelio son iluminados. No todos van a ser salvos. No todos van a poner su fe en el Señor Jesucristo. No todos van a creer, pero sí todos son, en cierto grado, iluminados por el Evangelio. La mayoría, no obstante, ¿cómo responde? Desfavorablemente. Desfavorablemente. Muchos de los que tienen la luz prefieren las tinieblas. Las tinieblas. Algunos, sin embargo, viene el equilibrio, debido completamente a la gracia soberana y salvadora de Dios, reciben la palabra con la debida actitud de mente y corazón y obtienen la vida eterna. Fin de la cita. El Evangelio alumbra a todos. Y los hombres, en la mayoría, rechazan esa luz. Pero aquellos que son iluminados también y creen en el Evangelio, detrás de eso, ¿qué hay? Una gracia soberana. Dios obrando para que nazcan de nuevo. Ese es el equilibrio que hay que guardar en la Escritura. Y tú lo vas a ver más adelante, porque ellos nacen no por voluntad humana, no es de sangre, no es por voluntad de varón, sino porque nacen por voluntad de Dios. Eso quiere decir, aquí no hay ninguna acción humana. El hombre es iluminado, el hombre necesita responder creyendo, pero la obra es de Dios. La salvación es de Dios. Dios es el que salva. Es su gracia la que determina salvar. Yo, por ejemplo, veo estos pasajes y pensando en estos contextos, en este contexto, no dejo de impresionarme de la dureza del corazón de los hombres, de la dureza de nuestro corazón. Es sorprendente, porque esa luz verdadera está alumbrando. Esa luz verdadera está haciendo un ministerio general para todos. Pero qué tan duro es el corazón del hombre. Qué tan duro es nuestro corazón. Porque si Él es la luz real, si Él alumbra a todo hombre, todos deberíamos apreciar eso. Todos deberíamos verle. ¿Pero qué? No es así. No es así. Ahí en los versículos continuamos. Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, ¿qué hacía? Venía a este mundo. Nuestro Dios decidió en su existencia eterna
determinar venir al mundo. Determinó venir al mundo. Él estaba existiendo como la luz, la verdadera luz que alumbra a todo hombre en esa existencia continua. Pero se suma una decisión propia, se suma una decisión determinada. ¿Qué decisión toma esa luz verdadera? ¿Qué decisión toma esa luz que alumbra a todo hombre? ¿Cuál fue la decisión? Venir a este mundo. Venir a este mundo. Esta palabra mundo tiene muchos sentidos, pero específicamente en estos versículos el sentido se refiere a los hombres, porque el mundo no está hablando, ya no está hablando acerca de la creación, no está hablando acerca de vino a las plantas, vino a los animales y anduvo aquí entre las... No, él no está hablando ya de eso. Este término mundo habla acerca de quien habita el mundo. ¿Quién es el mundo? Los hombres, la humanidad. Porque ¿qué hace ese mundo? Le rechaza. Ese mundo no le conoce. Esa luz verdadera determinó venir al mundo. Y dice Juan, versículo 10, y aquí hay una transición increíble. En el mundo estaba. En el mundo estaba. Y me encantaba lo que decía Samuel Pérez Millo aquí, porque dice, aquí hay una transición. Es la transición de eternidad a temporalidad, describiéndose aquí como el que viene y el que ya está en el mundo. ¿Sí? El Verbo de Dios, el Dios eterno, determinó venir al mundo. Y cuando Juan está describiendo al Verbo de Dios, ahora ¿dónde ve a este Verbo de Dios? Versículo 10, en el mundo estaba. En el mundo estaba. Y el mundo por él fue hecho. Es como una nota de parte de Juan para que no te olvides de quién estamos hablando. El Creador, el sustentador. Él irrumpió en su creación. El mundo no se refiere, como te dije, a lo creado, sino el mundo de los hombres. Él no está tratando aquí de esta declaración, de esta creación de la tierra, sino de quienes está en ella. Antes había estado entre los hombres. Si explico cada detalle, mis hermanos, se nos hace mucho el tiempo. Pero no es que el Señor Jesucristo también tenía presencia en el Antiguo Testamento. Esta semana, por ejemplo, los papás vimos la historia de Sansón. Y el que anunció el nacimiento de Sansón fue el ángel de Jehová. El ángel de Jehová. ¿Y sabes quién era el ángel de Jehová? Jesucristo preencarnado. La segunda persona de la Trinidad. Porque no era cualquier ángel. ¿Por qué? Porque cuando le preguntan los papás de Sansón y le dicen, dinos tu nombre. ¿Sabes qué dice este ángel? ¿Por qué quieres saber mi nombre que es admirable? Y cuando dan la ofrenda y cuando en la llama de fuego se eleva el ángel, ¿sabes cuál es la respuesta de los padres de Sansón? Hemos visto a Dios y no hemos muerto. Ese no era cualquier ángel. Y así ves a lo largo de la Escritura y ves el ángel de Jehová. ¿Quién es este ángel? ¿Quién es este que viene a hablar de parte de Dios? Pero es Dios mismo. ¿Quién es? Jesucristo. Jesucristo ya había estado entre los hombres, pero no de esta manera. Por eso te digo, cuando Él viene al mundo, y como está describiendo Juan, cómo es aquella luz verdadera que vino a este mundo, está describiendo ¿qué? La humanidad del Señor Jesucristo. Está describiendo que este Dios, siendo forma de Dios, tomó forma de hombre. A pesar de que estuvo Jesucristo en el Antiguo Testamento, nunca se había visto cosa semejante. Que el Creador tomara forma de su criatura. Que Dios entrara al tiempo del hombre. Cuando tú ves la vida de Jesucristo, tú lo ves como un hombre. Lo he dicho, pero es importante entenderlo. No lo ves como un superhombre. ¿Sí? Hoy, por ejemplo, veníamos en el auto y Esteban me dice, ¿qué es más fuerte, el hueso o el metal? ¿No? ¿Los dientes o los...? A veces le están cayendo los dientes, así que está emocionado de que se le caen los dientes.
Dice, ¿y qué es más fuerte, papá? ¿El fierro o los dientes? ¿No? Y ahí le empecé a explicar y le dije, es fuerte, el metal es fuerte, hijo, no, nunca vayas a pensar golpear ni pegar, ¿no? No lo pienses. Bueno, no te imagines al Señor Jesucristo agarrando el metal y destruyéndolo. No te imagines al Señor Jesucristo como un Superman. No te imagines al Señor Jesucristo como siendo intocable o no. Este Dios, el Verbo de Dios, dice Lucas que crecía en sabiduría, que crecía en estatura, que crecía en gracia para con Dios y los hombres. No era un superhombre, era un hombre que creció, un hombre que se desarrolló, un hombre que creció en sus relaciones, un hombre que creció en su relación con Dios, porque era 100% hombre. Eso es lo maravilloso de ver eso es lo maravilloso de ver esta unión que se conoce como la unión hipostática. Ver a Dios en su totalidad y verlo como un hombre en su totalidad. Verlo cómo se cansaba, verlo cómo el pecado lo hacía llorar, verlo cómo sufría el abandono de sus discípulos, viendo cómo en medio de su cansancio él seguía predicando. No estamos delante de un superhombre, estamos delante de un hombre que era Dios, que era Dios. Y por eso esto es lo maravilloso, esa luz verdadera que alumbra a todo hombre. Venía a este mundo y en el versículo 10, Él estaba en el mundo. Él estaba en el mundo. Y el mundo, por Él, fue hecho. Y aquí es, ¿cómo reaccionó el mundo? ¿Cómo reaccionó el mundo a este Dios hecho hombre? ¿Qué dice el mundo? No lo conoció. No lo conoció. El sentido de esta palabra es un conocimiento experimental. Porque este conocimiento es algo que tú conoces porque entra por tus sentidos. ¿Sí? No es algo que te cuenta, no es una información que te llega. Este conocimiento es algo que normalmente lo sufrimos con las personas a las cuales pasamos tiempo. ¿Por qué lo conoces? Porque pasas tiempo. Porque lo escuchas, porque lo tocas, porque lo has visto, porque lo desarrolla, porque lo ves desarrollándose. El mundo no lo conoció a este Dios hombre de esta forma. Porque los hombres le vieron. Los hombres vieron su desarrollo, los hombres lo escucharon. Los niños se acercaban a él. Él cargaba a los pequeños. Él tocaba a la gente. La gente, ¿se acuerdan de esa mujer que se acercó y dijo solamente tocando su manto? Allí estaba el que hizo el mundo, el creador de todas las cosas, caminando como un hombre. Y los hombres lo tocaron, los hombres vieron su amor, los hombres vieron su compasión. Pero ¿por qué no le conocieron? Porque lo rechazaron. Porque lo rechazaron. Es ese conocimiento en donde ellos tendrían que haber gracia. Donde ellos tendrían que ver gracia. Donde ellos tendrían que ver esa humildad y decir, pero no puede ser que este hombre lave los pies de sus discípulos siendo Dios. Donde ellos deberían ver esa humildad, donde ellos deberían ver esa gracia de que Dios venga y habite entre los hombres, donde ellos deberían haber visto la gloria más elevada, llenaron sus corazones de motivo para rechazarlo y para llevarlo a la cruz. Llenaron sus corazones de motivos para rechazarlo y para llevarlo a la cruz. Dios hombre, que vieron ellos, debilidad. No era el que esperábamos. No tiene el poder para liberarnos, pero es Dios hombre débil. Es Dios hombre, no es una locura.
Dios habitando entre los hombres, no, este es un loco. No es que lo que dice no tiene coherencia. Dios hombre, ¿qué vieron ellos? Límites. No puedes hacer, no puedes bajar de la cruz, ¿tú qué dijiste? El mundo no le conoció, pero sí veían en él, eran alumbrados por él, pero llenaron su corazón de motivos para rechazarlo y para llevarlo a la cruz. Me gusta mucho cómo Charles Swindoll explica esto de la iluminación. Y escucha, dice aquí, toda casa moderna se conecta a una red eléctrica que provee la energía necesaria para iluminar cada rincón. Los que viven en esas casas, sin embargo, escucha esto, pueden escoger vivir en oscuridad. ¿Sí? En todas las casas está la toma de luz. Pensemos nosotros, por ejemplo, en una vecindad. En toda la vecindad hay luz, pero una casa puede decidir vivir en oscuridad. ¿Sí? La luz está disponible, pero no es obligatoria. Aunque la fuente de luz ha venido al mundo y ha iluminado a todas las mentes, muchos escogen cerrar las cortinas y ahuyentar la luz. Ahora que Cristo ha venido, creer o no creer ya no es una crisis del intelecto, como si alguna vez lo hubiera sido, dice Swindoll. Es una crisis de la voluntad. Ya no es una crisis de conocimiento, ya no es que no sabíamos, es una crisis de voluntad. Cuando una mente oscurecida escoge seguir en las tinieblas, nadie sino el mismo individuo es culpable de haber tomado esa decisión. La luz vino al mundo y todo hombre podía ver esa luz. Pero los hombres decidieron cerrar su vida y su corazón a esa luz. El mundo no le conoció. En el versículo 11, Juan es más específico todavía. El mundo no le conoció. Pero en el versículo 11 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Todavía más específico, Juan. Aquí, por ejemplo, te lo explico así, el mundo al mundo al que Cristo, la luz, vino, se representa como Israel. Era como un círculo pequeño dentro de otro más amplio, como si Juan comentara, estaba en el mundo llegó a existir por él, mas a pesar de ello el mundo no le reconoció, Vino específicamente a su propio hogar, vino a lo suyo y sin embargo su propio pueblo no le dio la bienvenida. Israel era, en un sentido muy especial, la posesión de Dios. Israel era la posesión de Dios, era la habitación de Dios, era su pueblo. Él vino a su casa, Él vino a lo suyo. Cristo vino a su propio hogar, pero su pueblo no le recibió. El mejor comentario de esta tragedia está en Isaías, donde dice, escuchen cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos, los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Él vino al mundo, caminó en el mundo le vio, el mundo no le conoció, pero también más específicamente, Él vino a su hogar, Él vino a su posesión, Él vino a lo suyo, pero los suyos no le recibieron, no le recibieron. El último punto rápidamente, ¿se acuerdan el testimonio del verbo de Dios, el rechazo y por último la aceptación, versículos 12 y 13? Porque terminas viendo la condición del hombre. Y como te decía, yo leí estos versículos y decía, Señor, bendita sea tu gracia. Que nuestros ojos, que pudimos ver, que fuimos iluminados,
y que hoy conocemos la verdad y que hoy conocemos el verdadero Dios, el único Dios. Pero cuán duros son nuestros corazones, cuánta necedad, cuánta oscuridad, cuánto rechazo hacia la verdad hay en el corazón del hombre. Pero no podemos terminar así. Y en el versículo 12, entonces, el testimonio del verbo de Dios, si vemos la aceptación, versículo 12 dice así, que más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahí en primer lugar esta palabra marca el contraste con este mundo que le rechazó, con este mundo que no le conoció. Y entonces dice ahí, más, pero, ¿sí? Lo contrario a eso, a todos los que le recibieron. Y esa palabra es importante porque habla de pocos, habla de muchos. No es el énfasis en el número, sino que el énfasis es, mira, los que pudieron, sean muchos, sean pocos, hubo gente que le recibió. A los que le recibieron, a los que pusieron su confianza en su nombre, Él les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Y es lo que explica aquí Juan. Él les dio esta potestad, este derecho, este privilegio. Este aspecto se refiere a este privilegio, escucha, no el privilegio de ser hijo con todos los beneficios de ser un hijo maduro. Eso, por ejemplo, es la adopción dentro de la iglesia, dentro de la Biblia. Hay una doctrina que es la adopción de los creyentes. Aquí no es la adopción. Cuando dice aquí les dio el derecho, les dio el privilegio de ser hechos hijos de Dios, ¿sabes qué está diciendo? Él les dio el privilegio de nacer de nuevo. Él les dio el privilegio de nacer de nuevo. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Él les dio el privilegio de ser hijos de Dios. Ese hijos habla acerca del resultado del engendramiento. Él les dio el privilegio de ser engendrados por el Padre, de nacer de nuevo. Y por eso Juan dice ahí, los cuales, esos hijos, no son engendrados en primer lugar, no son engendrados de sangre. Esto no tiene nada que ver con el linaje. Esto no tiene nada que ver con ascendencia. Esto no tiene nada que ver si eres judío. No tiene nada que ver con esto. No tiene nada que ver con tu linaje. Esto no tiene nada que ver con la voluntad de carne. No es el deseo. No es el deseo de un matrimonio. No es esa relación que se da en el matrimonio y que procrean. No es eso. No es que se determinó por voluntad humana, sino que nacen ¿por qué? Por voluntad de Dios. Nacen por voluntad de Dios. Juan nos lleva a entender, y acá estoy terminando, que el nuevo nacimiento es un privilegio. Es algo que se nos da. Y en ese privilegio, en eso que se nos da al creer, como dice aquí el pasaje, nos enseña que este nuevo nacimiento es exclusivamente divino. Es de Dios, en el cual ni el hombre hace algo, ni el hombre puede hacer algo, tan solo puede responder con fe creyendo en Cristo Jesús. Es lo único que puede hacer el hombre, responder con fe. ¿Por qué escribió Juan su evangelio? No escribió estas palabras para que te diga, yo seré de esos pocos, no. Lee estas palabras para que creas y para que tengas vida en el nombre de Cristo Jesús. Este es el testimonio del verbo de Dios. Está ahí su precursor. Ese testimonio fue rechazado, pero ese testimonio fue aceptado. ¿Te acuerdas de lo primero que te decía? La importancia de la claridad. Dime si estas palabras no son claras. Dime si estas palabras no son suficientemente completas para decirte, en esta tarde debes tomar una decisión. No estás delante de una verdad, estás delante de la verdad.
Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida. Y Él vino al mundo, anduvo en el mundo no le conoció, el mundo le rechazó, fue crucificado, murió en una cruz. Pero a todos los que le recibieron, a todos los que le reciben y a los que creen, Él les da el privilegio de nacer de nuevo por obra de Dios. Suficiente claridad en estas palabras para que crean y tengan vida en su nombre. Vamos a terminar orando. Padre de los cielos, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esta gracia que nos das de predicar, Señor, de exponer, Señor, tu verdad. Gracias, Dios, porque, como dice tu palabra misma, ella es más preciosa que el oro refinado. Ella es más dulce que cualquier miel, que la que destila del panal. Señor, esta palabra alumbra nuestros ojos. Tu evangelio alumbra nuestra vida. Señor, si hay una persona en esta tarde que piensa que tu Hijo Jesucristo es una verdad entre muchas, Señor, que entienda que solamente Él es la verdad. Él es esa verdad que alumbra a todo hombre. Él es la verdad que da el privilegio de nacer de nuevo. Gracias, Señor, por esta tarde. Gracias por tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Dios poderoso es Rey. Aleluya. Aleluya. Santo, Santo, el Señor Dios poderoso
de este lado vamos a pasar ahí las canastas para la ofrenda. Como ustedes saben, pueden pasar por un sobre o los que usted necesite para depositar su ofrenda. Y mientras eso sucede, ahí hay muy bien. Acompáñenme a orar. Vamos a dar gracias a Dios por su provisión de esta semana. Bendito Dios, queremos esta tarde reconocer la provisión, primeramente espiritual, que tú tienes para con tu pueblo y también material. Reconocemos que tú nos das lo necesario y también reconocemos que en medio de nuestras necesidades tú eres un Dios fuerte, proveedor, y reconocemos la necesidad de venir a ti y clamar a aquellos que necesitamos trabajo, aquellos que necesitan una fuente, Señor, de ingreso. Reconocemos que todo lo bueno proviene de ti. Ayúdanos a ser esforzados, ayúdanos a ser responsables y reconocer, Padre, que todo proviene de tu mano de misericordia y tu mano proveedora. Cuida las manos de las personas que administran dinero en la iglesia. Cuida sobre todo su corazón, Señor, y multiplica para que pueda alcanzar para más personas y podamos, Señor, ser fieles en nuestro sostén, a aquellos que viven de predicar la palabra y también a nuestros misioneros. En Cristo Jesús, amén. Pueden pasar a depositar su ofrenda y vamos a terminar con unos avisos. Así que regresemos a nuestro lugar y vamos a tomar unos minutos para nuestros avisos. Antes que nada, quiero reconocer si es que esta mañana se encuentra alguien con nosotros por primera vez. Si es así, nos gustaría conocer su nombre. Si no lo es, alguien por primera vez. No, Andrés, a ti te conozco perfectamente. Alguien que nos recuerda, alguien que por primera vez nos visite y que nos quiera compartir su nombre. ¿No? Bueno. Queremos también informarle a la iglesia que esta semana estaremos recibiendo nuestro devocional, como ya es costumbre todos los días, esta semana por nuestro pastor Osvaldo. Así también informarles y recordarles que el día de hoy tenemos una reunión de miembros a las 3:30 de la tarde. Así que aquellas personas que no se van a quedar a comer con nosotros y que son miembros de la iglesia, a favor de regresar 3:30 de la tarde. Y aquellas personas, recuerden que el día de hoy nos vamos a quedar en la iglesia a comer. Todos estamos invitados a quedarnos a comer, ¿verdad? Uno no necesita ser miembro, te puedes quedar, puedes traer algo. Generalmente la gente que trae un poquito de más, así que si eres tú y otra persona o si por alguna razón se te olvidó traer algo, quédate. Dios proveerá, ¿verdad? Y veremos la forma de que alcance para todos. Así que esta tarde estaremos comiendo juntos como iglesia y 3:30 reunión de miembros. Ya reanudamos los grupos pequeños. Tengo entendido que ha sido de bendición, tanto en Cholula como aquí. También en Lomas hemos estado teniendo buenas reuniones. Si tú no sabes qué es el grupo pequeño, si tú tienes dudas acerca de los grupos pequeños, acércate a mí al final del servicio. No necesitas estar escogido en alguna lista para unirte a un grupo pequeño, únicamente necesitas tener ganas de reunirte entre semana con tus hermanos y hay algunas, son días específicos, horas específicas, pero acércate a mí y pregunta si tienes, obviamente, dudas. El día de mañana tenemos reunión de varones a las 8 de la noche en este lugar y les recuerdo